están ahí, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver el tema OTDR. Ya coméntenme si alguno tiene experiencia con el uso de OTDR, ya ha estado en telecomunicaciones, un poquito como para saber, eh, digamos a grandes rasgos, quienes están del otro lado, ¿no? Dado que esto, bueno, va a ser algo por ahí para algunos ya es conocido y otros no tanto, entonces vamos a tratar de buscar un punto en común como para que se haga más amena la charla, ¿no? El que quiera escribir algo, lo escribe, no hay ningún problema, yo lo comento. ¿Todos ven el chat? Sí, ¿no? Bien, bárbaro. Entonces, posiblemente se hagan preguntas que les sirva a los demás. Vamos a arrancar con la presentación. Básicamente, acá vamos a hablar un poquito de lo que es la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica, como algunos saben y otros no, lo que hace es transmitir luz. Estamos hablando de que es vidrio, básicamente, ¿no? En este caso, digamos, una de las grandes preguntas que siempre me hacen es cómo es que se transmite la luz dentro de la fibra óptica y no sale hacia afuera del cable de la protección misma, ¿no? Básicamente pasa por una cuestión de índices de reflexión, ¿sí? En este caso tenemos la fibra óptica, que es lo que está marcado en creo que es un fucsia eso, ¿no? Que dice núcleo, en el dibujito. ¿Llegan a ver el lapicito? ¿El lápiz se ve? Bien, bárbaro. En el centro tenemos el núcleo, que es por donde viaja la luz, que en este caso es la portadora de todas las señales en cuanto a comunicaciones, videos, datos, internet, teléfonos, etc. Y después tenemos un recubrimiento que es en un color gris, que es también vidrio, pero tiene otro índice de refracción, por lo cual la luz no sale del centro, va rebotando en el centro dependiendo del tipo de fibra, ¿no? Acá estamos hablando que hay dos tipos de fibra, básicamente. Una que es monomodo y la otra que es multimodo. La fibra multimodo es la que se utiliza para hacer tendidos de cortas distancias. Estamos hablando de hasta unos 2 kilómetros como mucho, dado que tiene muchas pérdidas. Y después tenemos la fibra monomodo, que es la que se utiliza para los tendidos de grandes longitudes, ¿no? Hablamos ya de 200, 300, 500, 1000, 2000 kilómetros. La diferencia de cómo viaja la luz es que en la monomodo la luz viaja por el centro, ¿sí? Y la multimodo va rebotando en las paredes del núcleo, ¿no? De lo que sería propiamente la fibra óptica. ¿Sí? Eso se genera, el rebote se genera por lo que yo les comenté antes de que el haz de luz no sale del núcleo por una cuestión de que hay un distinto índice de refracción. Después en naranja lo que tenemos es el recubrimiento de la fibra. A ver, vamos a aumentar un poquito más. A ver ahí. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí subí un poco la ganancia. Bien. Entonces lo dejamos ahí. Perfecto. Lo que está en naranja viene a ser el recubrimiento de la fibra básicamente de protección. ¿Sí? Acá ya no estamos hablando de datos y de nada por el estilo. Simplemente es similar digamos, a una pequeña distancia del PVC que recubre el cobre. ¿Sí?
En cuanto a los nombres, muchos habrán escuchado de que se habla, por un lado, de núcleo, y después se habla de fusionadora, por ejemplo, por cladding. El cladding es básicamente el revestimiento. ¿Sí? El revestimiento le dicen cladding. Te interrumpo un segundo, Carlos. Señor, Ahí veo que en algunos casos sale demasiado fuerte. ¿Le podés bajar un poquito la ganancia al micrófono? a ver, vamos Un poquito nomás. ¿Ahí mejoró algo? Un poquito más, bájale. ¿Un poco más? Sí, ahí nomás. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, sigamos. Entonces habíamos dicho que el revestimiento, digamos, en el mercado de las telecomunicaciones, eh, le dicen cladding, básicamente. Eso es lo que hace que haya dos diferenciaciones en cuanto a fusionadoras de fibra óptica. Unas por núcleo, que son los equipos homologados por Telecom y los que se piden para hacer largas distancias. Y después es la fusionadora por cladding, que es básicamente utilizada para hacer fusiones, por ejemplo, de patch core, pixels y conectorización, puntualmente. Entonces, cladding se escribe así: C-L-A-D-T-I-N y creo que va una G. Cladding. Entonces, acá estamos hablando de que, bueno, por supuesto es un cable de vidrio, si hacemos un paralelismo con lo conocido, pero no tiene tanta flexibilidad como el cable de cobre. ¿Sí? El cable de cobre uno si quiere puede hacerle un ángulo de 60 grados. O en este caso, en la fibra óptica, si uno le hace un ángulo muy agudo, seguramente la fibra se va a quebrar. Y por lo cual eso va a generar que se separen ambos extremos y que por supuesto no haya transmisión de comunicación. Es muy sensible en ese caso. ¿Sí? En cuanto al manipuleo de la fibra, digamos, los que ya están cancheros lo manejan casi como un cable. Para la gente que no está tan canchera, como por ejemplo yo lo trato por el hecho de que se puede cortar sin que uno lo haya inducido ese corte, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos posibles pérdidas que se generen en la fibra. ¿Sí? Tenemos pérdidas por absorción, pérdidas por dispersión, pérdidas de la incidencia, tenemos pérdidas por una cuestión de lo que sería el doblado de la fibra. ¿Sí? En muchos casos se utiliza hacerle un rulito a la fibra para generar una pérdida y bajar un poco la señal de salida, ¿no? Ese es digamos, un atenuador casero. ¿Sí? En este caso, digamos, siguiendo con todo lo que es pérdida, todo esto está relacionado en el por qué o para qué yo tengo que usar un OTDR. Tenemos también pérdidas en la conectorización. ¿Sí? Acá tenemos dos conectores que lo que hace el conector es enfrentar la fibra. Y en la mayoría de los casos se genera un espacio que es aire. ¿Sí? Como dice ahí, es una brecha de aire. Digamos que las puntas del conector no se llegan a tocar. ¿Sí? Después tenemos el mismo caso en un empalme mecánico. Tenemos otro caso que es el conector tipo PC, que ahora les voy a explicar qué es el tipo PC.
tenemos el empalme mecánico con hay unos conectores. Digamos, cuando hablo de mecánico es que no se usa fusionadora. Y el conector se arma como si fuera que uno arma, no sé, un BNC, un conector RCA, lo que sea. Es decir, no lleva fusión. Entonces, se coloca la fibra con una herramientita especial en el conector y la fibra se apoya en un gel que es reflectivo. ¿Sí? Es un gel que permite que pase el haz de luz, pero que no genere tantas pérdidas por refracción. ¿Sí? Es muy especial, que sería este caso que estamos hablando. Si uno ve acá en el medio, en vez de haber aire, hay una flechita amarilla para ambos lados, que viene a ser lo que hace es como si fuera el gel, un gel transparente que hace de transmisor de luz. ¿Sí? Después tenemos el empalme por fusión, que por más que sea fusión, siempre trae una pequeña pérdida. Por eso es que las empresas de telecomunicaciones lo que piden es equipos de fusión por núcleo. Es decir, cuando uno dice equipo de fusión o fusionadora por núcleo, habla de que la alineación de ambas fibras. ¿Cómo cambio el color del lápiz? A ver. Abajo con la... Borrame todo. Perdón, Ahí te borro, ahí te borro. Ahí está. La alineación en lo que es se hace tomando exclusivamente el centro de la fibra, que viene a ser el núcleo. La línea punteada que se ve, eso es el centro puntual, ¿sí? El puntito. Entonces, las fusionadoras por núcleo lo que hacen es alinear tomando como referencia un punto central. ¿Sí? Las fusionadoras por cladding, digamos, por lo contrario, lo que hacen es tomar el recubrimiento de la fibra para alineación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando uno trabaja con una fusionadora por cladding y trabaja con dos tipos de fibras, es decir, con el mismo tipo de fibra, mejor dicho, pero con dos fabricantes distintos, siempre hay una pequeña diferencia entre un fabricante y otro en cuanto a los recubrimientos. Por más que sea bajo norma, todo lo que quieran, pero siempre hay una variación. Bueno, esa variación hace la atenuación generada o que la pérdida generada sea mayor a la permitida. ¿Sí? Acá estamos hablando de permitida en cuanto a tendidos de larga distancia, ¿no? Por eso es que Telecom, Telefónica, Telmex, Claro, bueno, más o menos lo mismo, Telecentro y ARSAT trabajan pura y exclusivamente con fusionadoras de alineación por núcleo. ¿Sí? Después, tocando el tema de los conectores, viniendo acá y al de abajo, me salió feo, feo. ¿Dónde está el que borra? En la visita. Ah, ok. Vemos acá que dice conector PC y conector APC. Si uno mira puntualmente esto y lo compara con esto, ¿sí? Vamos a ver que en el PC la fibra se enfrenta cara con cara 90 grados exactos. ¿Sí? El 100% de la superficie de un lado como del otro se enfrentan a 90 grados del corte
longitudinal de la fibra, ¿no? Eso lo que hace es que se genere mucha reflexión. Al generarse reflejo, o sea, la luz viaja, se me va el mouse para acá. Uy, qué complicado que se escribir con esto. A ver, lo voy a borrar de vuelta. Perdón, ¿eh? Hace falta una tabla digitalizadora. Sí. Algo que no me mueva tanto el lápiz. Vamos a hacerlo acá. Supongamos que esto tiene 90 grados exactos. La luz viene a 90 grados exactos de esta cara del conector. ¿Qué pasa? Va a haber luz que pasa, pero también va a haber mucha que rebota. Uy, Dios. Qué complicado que se escribir con esto. Esa que rebota se convierte en pérdida. Entonces, si acaba el 100%, por ahí acá está pasando el 95%. El 5% rebota y vuelve al equipo que es el que genera la señal, ¿no? El que genera la luz. Eso es peligroso, por un lado, para el equipo, porque si es mucha señal, se puede quemar la etapa de salida. Y del otro lado, ante la sumatoria de conectores y fusiones, cuando llegue al cliente, en vez de llegar a un 90%, por ahí va a llegar a un 40%. Por lo cual, no va a ser aceptable la señal que le llega al cliente y va a tener sus problemas de señal en cuanto a internet, video, etc. Eso es con el conector PC. Con el conector APC, que es el de abajo, que es así. Acá la diferencia son 8 grados. ¿Sí? Esto lo que hace es que pase la señal y rebota mucho menos y va a empezar a rebotar así. ¿Sí? Dentro de la fibra. Por lo cual, cuando llegue al equipo que está dando la señal lumínica, no va a ser tan potente. Y del otro lado, no se va a reflejar en tanta pérdida. ¿Sí? En el 95% de los casos, el cliente va a pedir conector AP, que es con el corte a 8 grados. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Se va entendiendo más o menos la idea? El que tenga dudas o quiera comentar algo, bienvenido sea. Entonces, Te diría que no sé cómo estás con el tiempo, pero si... no, estamos bien. ¿Está bien? Bien. Sí. Entonces, por un lado sabemos que tenemos la fusionadora, que es alineación por núcleo y alineación por clave. Y por otro lado tenemos que se generan muchas pérdidas en las uniones de las fibras usando conectores mecánicos, fusionando por cladding y utilizando conectores. Entonces, acá la solución se maneja en el 95% de los casos en esto. Empalme por fusión de alineación por núcleo y conectores tipo APC. Bien, acá ponen, lo que me llama la atención es que el emisor se queme por la luz que recibe. No sé si necesariamente se va a quemar, porque por supuesto vienen con todas sus penas, pero que va a encandilar seguro. ¿Sí? Entonces, la idea es que, y por otro lado, para aprovechar toda esa pérdida, porque todo eso que refleja es pérdida. Es lo mismo que sería en transmisión ROE, que es la relación de ondas estacionarias. Todo lo que sale por la antena hay parte que rebota. Y en transmisión eso sí se puede
puede llegar a quemar el transmisor porque es potencia pura. En este caso es luz, pero la idea es que se pueda optimizar digamos, el 100% o lo máximo el máximo porcentaje posible, tanto de la señal que entra como de la señal que tiene que llegar del otro lado, ¿no? El empalme conector APC es una unión mecánica. Son dos conectores APC que se enfrentan a través de lo que se llama acoplador, que es un doble hembra, ¿sí? Es hembra-hembra. Entonces se colocan los dos conectores enfrentados a tal punto que se tocan, y si no se tocan hay un micrón de diferencia de aire entre ambas caras, ¿sí? Para fusionar el conector, sí, es una fusionadora por núcleo. Si no, están los conectores mecánicos tipo APC, pero ya son conectores que se usan para última milla o facheras o cuando ya se está usando el triple play que le dicen, es la fibra en la casa del cliente, ya conectan directamente el conector mecánico en el cliente, ¿no? Porque en el cliente que haya un dB de pérdida no le va a afectar. El tema es cuando en el trayecto hay muchas pérdidas, ¿sí? Sigamos adelante. Otros factores de pérdida. Bueno, acá lo tenemos bien gráfico, que es el deslizamiento lateral, un problema de ángulos. Básicamente, esto es conectores mecánicos. Conectores mecánicos. La ruptura es lo que les decía, que si uno dobla la fibra más de lo que permite el fabricante, se quiebra. Y después un problema de diseño, ¿no? O sea, todo un problema de que la fibra sea de mala calidad, ¿sí? Estos son todos factores de pérdida. Más o menos ya entendiendo, y soy consciente de que es a grandes rasgos, porque esto da como para hacer 3-4 horas, pero bueno, no les quiero robar más del tiempo establecido. Vamos a arrancar con el OTDR. ¿Sí? El OTDR es básicamente el instrumento que se utiliza para determinar cuántos puntos de pérdida tiene un tendido de fibra, ya sea de 1 kilómetro, 10 kilómetros, 100 kilómetros, dónde están esos puntos de atenuación y qué tipos de atenuación son. ¿Sí? Es decir, a mí el OTDR me va a decir que tengo, por ejemplo, no sé, una atenuación a 968 metros y medio. De acuerdo a lo que me marca el OTDR, yo voy a saber si es o una fusión, o un conector, o que la fibra tiene un doblaje, ¿sí? Y por supuesto voy a ir especialmente a los 900 y pico de kilómetros a repararlo, ¿sí? Esto es un reflectómetro. El reflectómetro lo que hace es enviar señal por la fibra lumínica y a medida que va tomando o que va recibiendo distintas reflexiones, de acuerdo a los tiempos, va sacando cuál es la distancia, ¿sí? Esto es la herramienta que va de la mano de la fusionadora. ¿Por qué? Porque se utiliza también para certificar la fibra, ¿sí? Efectivamente sí, detecta cada una de las uniones de fibra, cada fusión la detecta, ahora vamos a ver cómo, y detecta absolutamente todo, es más, detecta hasta si yo fusiono una fibra monomodo con una multimodo también me lo va a marcar, que hay una diferencia de fibra, y yo eso lo voy a ver en cuanto a atenuación. ¿Sí? ¿Cómo trabaja el OTDR?
se conecta desde un solo extremo. Yo no necesito conectar absolutamente nada del otro lado, porque del otro lado estamos hablando, por ejemplo, el OTDR más chico nuestro llega hasta 80 kilómetros. Y yo, para hacer una medición, se imaginarán que no me voy a ir 80 kilómetros a poner un remoto en la otra punta para volver otros 80 kilómetros y hacer la medición. ¿Sí? Esto se maneja todo configurando el OTDR. Entonces, como dice acá, lanza una ráfaga de pulsos, analiza la luz retroesparcida y la señal reflejada y despliega el trazo del OTDR con las mediciones. El trazo es exactamente lo que vemos acá abajo. ¿Sí? Esto es la herramienta indispensable para quienes tengan hoy fusionadora y no OTDR, que ya se habrán dado cuenta de que es muy necesaria, y para quienes quieran meterse en la fibra, es la herramienta que van a tener que adquirir en algún momento para poderle certificar al cliente de que la fibra que uno le entrega tiene tantas atenuaciones y tiene una pérdida total de X. O sea, la sumatoria de las atenuaciones a mí me da una pérdida total. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vale, que va. Vamos que va. Bien. ¿Cuáles son los conceptos importantes que se toman en cuenta para el OTDR? ¿Sí? Por un lado tenemos pérdidas de difusión de Rayleigh. ¿Qué pasa? La fibra, que es esto que vemos gris aquí a la derecha, es vidrio. ¿Sí? Por supuesto, el vidrio tiene... no me sale la palabra ahora. Poros. Exactamente. Poros. ¿Sí? Opacidad, como acá me están diciendo. Esos distintos poros generan reflexiones. ¿Sí? Y esas reflexiones son las llamadas de Rayleigh. Por otro lado, tenemos las reflexiones de Fresnel. ¿Sí? Que esto se genera cuando hay cambios en los índices de refracción. Por ejemplo, el caso de los conectores, ahora lo vamos a ver más adelante. Si uno ve acá, va a ver en la letra D un pico. ¿Sí? Eso es un Fresnel, es una reflexión de Fresnel. Eso me está indicando de que tengo un conector. Entonces el conector genera un pico, que es el punto de Fresnel, la reflexión, y después tiene una caída progresiva, ¿no? Este tipo de eventos los vamos a ver por cada evento que tenga la fibra. ¿Sí? Y por supuesto es proporcional a la longitud de onda que estamos trabajando. ¿Sí? Aquí abajo vamos a ver que tenemos 6 longitudes de onda. Antes habíamos hablado, había hecho el comentario de que teníamos dos tipos de fibra. Uno que es multimodo y la otra que es monomodo. La multimodo es la que viene, o la que le dicen, o no le dicen, sino que se escribe como MM, que es multimodo, y trabaja en dos longitudes de onda, 850 nanómetros y 1300 nanómetros. Esas son las dos únicas longitudes de onda por el cual uno puede transmitir señal dentro de esa fibra. En monomodo, que es la de abajo, Single Mode SM, ahí estamos viendo que tenemos 4 longitudes de onda, que es 1310, 1410, que en realidad no es 1410, acá hay un error, es 1490, 1550
y 1625. ¿Sí? Ahora, monomodo básico es 1310, 1550. Cuando uno habla de monomodo es 1310 y 1550. Ahora se está hablando mucho de lo que es el triple play. El triple play es lo que va a llegar a las casas en algún momento y por el cual el gobierno está trabajando desde hace años con esto, conjuntamente con ARSAT y las empresas de telecomunicaciones. El triple play va a llevar, o lleva porque ya es real y ya está en servicio en algunos lados, lleva video, telefonía y datos. ¿Sí? En este caso, el triple play se le agrega esta longitud, que acá hay un error, no es 1410, sino que es 1490. Cuando uno ve que es 1310, 1490 y 1550, es porque estamos hablando de un tendido para triple play. TTH, GPON, redes GPON, GPON se escribe, lo voy a escribir acá, GPON, redes GPON. Entonces, ¿qué pasa? Las redes GPON trabajan sobre fibras monomodo. No hay redes GPON sobre fibras multimodo, por una cuestión de longitudes de onda. Y después tenemos acá solo 1625. ¿Sí? 1625 es una longitud de onda que se utiliza para hacer mediciones de OTDR con la fibra en servicio. ¿Sí? Es decir que la fibra está transmitiendo datos y yo me cuelgo con el OTDR y los usuarios no se enteran que yo estoy haciendo mediciones con el OTDR. ¿Sí? Eso es puntualmente para no perjudicar a nadie. Entonces, volviendo a lo que es las reflexiones y las pérdidas, digamos que tienen mucho que ver con qué tipo de longitud de onda se está trabajando. ¿Sí? A mayor longitud de onda es más visible. ¿Sí? Si seguimos adelante, no es acá y acá pasamos. Acá tenemos una curva de OTDR básica a la izquierda. Si ustedes ven, tenemos en el punto 2 un punto de reflexión, tenemos otro en el 3, tenemos otro en el 4 y después tenemos este último en el 5. ¿Sí? A la derecha vamos a ver que ante la misma fibra, ¿qué me fue? ¿Cambiaste vos, Alfredo? Capaz, perdón, ahí está. A la derecha vemos que tenemos dos curvas de OR. ¿Sí? Uno tiene que, digamos, identificar qué es lo que me está diciendo la curva. En la de abajo, que es la más oscura, esto es 1310. ¿Ves? Qué bonito el número. Igualito me salió. ¿Sí? Estamos hablando de una fibra monomodo. Entonces, en 1310 vemos que no hay atenuaciones. Ahora, si hacemos la misma fibra pero en 1550, ahí sí nos están marcando atenuaciones. ¿Sí? Eso es muy importante porque en algunos casos se hacen dos pruebas. Una en 1310, que es lo que utiliza el cliente posiblemente. Y si uno quiere tener la plena seguridad de que no hay ningún problema o no puede llegar, o digamos, sí, que no hay nada, puede hacer en la misma fibra la prueba configurando el OTDR para 1550.
Si en 1550 no sale nada, el pelo de fibra está intacto. ¿Sí? Es un método de prueba, ¿no? Para rechequear lo chequeado. ¿Cuáles son las aplicaciones básicas de OTDR? Acá falta algo en estos gráficos, ahora se los voy a comentar. Nosotros tenemos, se me fue mal. Bórralo, Alfred. Vos quedate con la goma, porque si no yo hasta que cambie, Sí. cambie. ¿Sabes qué te voy a decir? Metete en el lapicito que estás usando y selecciona el puntero que viene sin el segundo en la lista. Perdón, el primero que viene sin nombre. Porque arrastra tu nombre y tapa a veces las letras. No sé si te ubicas lo que te digo. ¿Flechita? Claro, hacer clic en el lápiz y buscar la flechita que no tiene nombre. Ah, ok. Ah, claro, porque me ven la flecha también. Claro, Bien. se ve la flecha, pero no se ve el cartel con tu nombre que tapa. Listo, perfecto. Bueno, por un lado, por supuesto, siempre estamos hablando de identificar bien Hugo, muy bien Hugo, es lo que les iba a comentar después. Ahora vamos a explicar por qué la bobina de lanzamiento y sigamos con esto. Entonces, por un lado, yo no leo, veo directamente los gráficos y les comento lo que realmente se utiliza, porque en algunos casos se ponen aplicaciones que son muy poco frecuentes, ¿no? Básicamente el OTDR lo usa medir rollos completos de fibra óptica, que son de hasta 4 kilómetros, medir pacheras, paneles, para ver qué tipo de atenuaciones me están dando los conectores y los acopladores. ¿Por qué? Todo el mundo sabe lo que es una pachera, ¿no? Bien. Bien. La pachera normal, ¿sí? Si hablamos de una pachera, qué sé yo, de cable RG6 o digamos, de VHF o lo que sea, o Ethernet, el cable va hasta la pachera y se pone un conector y se conecta a la hembra. ¿Sí? El cable se agarra al conector mecánicamente. ¿Estamos de acuerdo? En la fibra óptica, supongamos que este es el perfil de la pachera. Acá viene la fibra. Y acá tiene que salir otra fibra. ¿Sí? Esto es así. Y esto es así. En lo que es fibra óptica, lo que se utiliza es un acoplador, que es un doble hembra, y conector acá y conector. O sea que tenemos un punto de atenuación en este conector, otro punto de atenuación en este conector y otro punto de atenuación en el espacio de aire que queda cuando uno enfrenta los conectores, que lo vimos acá. Ya se los muestro, acá. Esto. ¿Sí? Queda el aire. Ahora volvamos al otro. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante, porque si yo tengo los conectores sucios, me va a generar mucha atenuación, por lo cual mucha pérdida. ¿Sí? Digamos, otra alternativa puede ser esta. Vamos a borrar, Alfred, Sí, usando sí, este que tenemos acá a la derecha. ¿Sí? Acá la diferencia es que no hay pachera, sino que voy con un cable de fibra, conector, y sigo con el tendido. O con el rollo, en este caso, de la totalidad de la fibra. Digamos que son las aplicaciones más habituales, que es lo que pide la gente. Ahora, vamos acá. ¿Sí?
Acá tenemos el OTDR y esta es la curva del OTDR. En este caso, si nosotros conectamos el tendido de fibra óptica directamente al OTDR, a este conector, lo que yo voy a tener, acá viene la fibra, ¿no? Esta es la fibra. Esta es la fibra óptica. Fíjense que acá tengo un pico. ¿Sí? Ahí tengo un Fresnel. Bueno, este Fresnel se genera, ¿por qué? Porque desde el conector TDR yo salgo con el 100% de la señal, sin pérdidas. Entonces, si yo conecto el conector, valga la redundancia, del tendido de fibra, digo tendido de fibra para que quede claro que es la fibra que yo quiero medir, ¿no? Si yo conecto el conector de acá, lo que voy a tener es un encandilamiento. Esto encandila al TOR y al OTDR porque es tan alta la potencia y tan cerca la atenuación que la reflexión ya entra en el equipo. Por lo cual me está encandilando este punto. ¿Sí? El OTDR preparado para redes FTTH sirve también para misiones de enlaces de gran distancia mayor a 30 kilómetros. Sí, hay OTDR de hasta 250 kilómetros en una sola tirada. Entonces, volviendo a esto, para evitar este tema, ¿por qué? Porque yo necesito saber qué atenuación tengo en este conector, en el primero de la fibra que yo quiero medir. Y en este caso yo no puedo saber qué pasa. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es poner lo que comentaba Hugo, que es la bobina de lanzamiento. La bobina de lanzamiento básicamente es un rollo de fibra, que es fibra no estilo cable, como el que se ve en la calle, sino que es fibra de laboratorio, es fibra plena, de 300, 500, 1 kilómetro. Bobina de lanzamiento. Esto es una bobina de lanzamiento. Fíjense que... No, la mano de acá adelante. Ocupa la palma de mi mano. Si se llega a ver ahí... Pueden maximizar el Ahí video. se ve la fibra. ¿Se ven los pelitos? Sí, sale un poco pixelado, pero se ve. Bueno, esta es la bobina de lanzamiento cruda. Y esto viene así. ¿Sí? Así es como viene la bobina con los cables adentro. Los conectores. Ahora les muestro. Después haceme acordar a Alfredo que muestre los distintos conectores Ah, dale. y los acopladores. Fíjense el azul. Eso es PC. El azul es PC. Lo que es verde es APC. Acuérdense. La fibra monomodo es amarilla. La multimodo es naranja. ¿Sí? Esa es la forma de identificar fibra óptica, por lo menos saber si es monomodo o multimodo. ¿Sí? Sigamos adelante. Entonces estábamos, creo que acá, no, estábamos acá. Entonces, si uno ve después, vamos a borrar esto. Si uno ve una curva de OTDR,
uno puede identificar de acuerdo al tipo de atenuación de qué estamos hablando. ¿Sí? Fíjense que son muy visibles las diferencias. Y seguimos adelante. Tenemos lo que es cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para el OTDR. ¿Sí? Acá estamos hablando, por un lado, del índice de reflexión. ¿Sí? Esto es puntualmente un dato que tiene que venir con la fibra óptica, o en el PDF o en algún lado. El índice de reflexión es muy importante en este caso. Después el ancho de pulso, es lo que tenemos que saber. Esto es, cuanto más ancho es el pulso, mayor resolución de distancia. ¿Sí? Y acá estamos agregando un término que es más pequeño, la zona muerta. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es la zona muerta, porque son los parámetros que uno tiene que tener en cuenta a la hora de comprar OTDR. Bueno, ahora seguimos con la zona muerta. Después tenemos el rango, que es cuál es la longitud de fibra óptica que puede llegar a testear el equipo. El tiempo promedio, esto está referenciado al tipo de prueba. ¿Sí? Estamos hablando de pruebas de 15 minutos, de 30 minutos, depende de la longitud de la fibra. El rango dinámico, esto es un dato que sí tenemos que tratar de identificar qué es lo que a nosotros nos conviene. ¿Sí? El rango dinámico es cuál es la distancia que yo voy a cubrir con el OTDR. Por ejemplo, este OTDR que yo tengo acá, vamos a prenderlo para que se vea que funciona. ¿Sí? Ahí se puede leer bien. Una vez que se va el reflejo de la cámara, se lee completo. Lo que estoy tratando, creo que tengo los movimientos invertidos. Bueno, este OTDR tiene un rango dinámico de 34 dB aproximadamente. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo puedo yo saber con 34 dB qué distancia voy a cubrir? Bueno, hay una fórmula rápida que se utiliza, que es, por ejemplo, en promedio, y acá estamos con el índice de reflexión, el índice en todas las fibras monomodo promedio es de 0,4. Entonces, yo lo que hago básicamente es agarrar la calculadora y hacer 32 dije, ¿no? Sí. No, 34 dividido 0,4. Bueno, este TDR me alcanza a leer hasta 80-85 kilómetros de longitud. Esa es la cuenta rápida que se hace como para saber que me cubre, digamos, cubre con mis expectativas o no cubre con mis expectativas. Por supuesto hay formas mucho más complejas, pero que no son prácticas. Acá estamos hablando de ir a lo práctico. Tengo la duda si la atenuación se marca en los eventos y en donde... Sí, ahora después vamos a hacer una prueba, por eso me traje las bobinas. Bueno, 04, 02, sí, anda por ahí, Federico. 04, 02 es muy relativo a la fibra, pero se toma un promedio más o menos. Yo uso 04 como para que
digamos, el cliente quede tranquilo de que va a llegar. ¿Sí? Sigamos adelante. Entonces tenemos el rango, el tiempo promedio, el rango dinámico, zona muerta. Este es un dato importante. ¿Sí? La zona muerta, ¿qué es? Acá tenemos el dibujo de una curva de OTDR donde tenemos una reflexión. ¿Sí? La zona muerta es todo este punto. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, no sé, hagamos de cuenta que este es un conector. Acá tenemos un conector y, bueno, el acoplador y el otro conector. Y el otro conector está roto, tiene un problema o está sucio, por lo cual me genera otra reflexión. Ahora, ¿qué pasa? Como yo estoy dentro de lo que es la zona muerta, el OTDR, que viene de este lado, no me va a ver la segunda atenuación. ¿Entiendes? Es decir, yo hasta que no corrija esto, o verifique esto, a este no lo voy a ver, a no ser que desconecte el OTDR de este lado y lo conecte de este lado. Ahí sí me va a ver el de este lado y no me va a dejar ver el lado izquierdo. ¿Sí? Esa es la zona muerta. Ahora, tenemos distintas zonas muertas. Tenemos una zona muerta de atenuación, ¿sí? Que depende digamos, del ancho de pulso, y también me genera pérdidas. ¿Sí? Acá tenemos un par de ejemplos. Conector, fíjense que el otro conector, que es lo que les decía antes, está dentro de la zona muerta, por lo cual no se ve. En este caso, como está fuera de la zona muerta, acá me lo marca. Y acá es un empalme. ¿Entiendes? O sea, la zona muerta lo podemos tomar como que es un manto de transparencia, o sea, no se ve nada. Hasta que no corrija uno o haga la medición desde el otro lado. Seguimos adelante. Después tenemos la zona muerta del evento de reflexión. ¿Sí? Y acá estamos hablando de 1,5 dB. Es especialmente la pancita. Pero a este no le dan tanta importancia. La importancia pasa por la zona muerta de atenuación, que es lo que marca, qué es lo que yo voy a poder ver o sea, si la zona muerta de atenuación es de 4 metros, en esos 4 metros yo voy a poder ver solamente un solo evento hasta que no lo corrija. ¿Sí? A ver, una fibra máxima de 200 metros con dos conectores, dos empalmes con fusión. Y hay que medir los empalmes y los conectores, porque que tenga conectores y que estén puestos espectacularmente no quiere decir que el conector esté limpio. ¿Sí? Es que es otro punto de atenuación. Si el conector está sucio, vamos a tener problemas de pérdidas ahí, ¿no? Sigamos adelante, que nos queda un ratito. Bueno, clasificación de eventos. ¿Sí? Esto es lo que nos va a marcar el OTDR en la pantalla. Si vemos hacia la izquierda, vemos el Fresnel y nos está indicando que es un conector. ¿Sí? Cuando uno ve en la curva este estilo de pulso, es porque tenemos un conector. Generalmente es al principio y al final, si es en un tendido. Los primeros metros de la medición también es zona muerta. Es un NI.
¿Por qué? Porque vos le pones le pones la bobina de lanzamiento. Entonces, si le pones una bobina de lanzamiento de 1 kilómetro, a vos el kilómetro inicial no te interesa. Vos vas a trabajar sobre el primer empalme, que es el primer conector, que es exactamente esto que estamos viendo a la izquierda. A partir de este, empieza a correr tu fibra. ¿Sí? Por lo cual vos vas a tener toda la visualización del tramo de fibra. Después acá tenemos, fíjense, conector. Esto es acopladores. Por ejemplo, una pachera. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el final de fibra, que es lo que detecta el equipo en forma automática. El final de fibra, por ejemplo, uno lo puede configurar para que si el equipo detecta, hablamos final de fibra, como también puede ser un corte en la fibra, ¿no? Si uno configura el equipo para que a partir de los 2 dB de pérdida lo tome como final de fibra, si yo tengo una atenuación de 2 dB en el medio de la fibra, porque hay un estrangulamiento de la fibra o porque pasó algo, a mí el equipo me va a decir que a los 288 metros,3 está el final de fibra. Lo cual, como a mí el cliente me dijo que tiene 10 kilómetros, encuentro el final de fibra en los 200 y pico de metros, porque realmente la fibra está cortada ahí. ¿Se entiende? O sea, yo le doy viene a ser el piso. ¿Sí? Es el piso, ¿no? O el techo. Ahí se me colgó la neurona. Bueno, el piso. Si está por debajo de ese piso, me lo toma como final de fibra. Y el final de fibra es todo ruido, que ahora lo vamos a ver en el OTDR. Todo ruido. ¿Sí? Por otro lado, tenemos eventos sin reflexión. En este caso estamos hablando de empalmes. De empalmes tipo, acá dice mecánico, yo no estoy de acuerdo que sea mecánico. Tiene que ser un empalme por fusión. Porque el mecánico es con conectores y el conector genera Fresnel. Acá estamos hablando de empalmes por fusión. Fíjense cómo cae la señal, pero no me genera ningún pico. Simplemente es pérdida pura. ¿Sí? Y acá vemos distintos trazos del OTDR. Si uno mira, en la primera de la izquierda, acá podemos tener el ejemplo de la bobina de lanzamiento. ¿Sí? Tenemos el primer Fresnel que sale del OTDR, la fibra, y tenemos el segundo Fresnel. Esto podemos llamarlo que es la bobina de lanzamiento. Y acá arranca el conector de la fibra que yo quiero medir. Justo en el punto donde empieza a subir la traza. ¿Cuánto es el máximo de la longitud de fibra que se puede tirar con empalme? No hay un máximo. Esto depende pura y exclusivamente de las pérdidas que vas acumulando. Vos calculás que vos haces un tendido de, no sé, 200 kilómetros y a lo largo del tiempo se va cortando el cable, te lo van cortando porque le disparan o porque vino la máquina y vos cada tanto le vas haciendo fusiones, o sea que vos vas haciendo una acumulación de fusiones a lo largo del tiempo. Por eso es importante que las fusiones tengan la menor pérdida posible. Porque uno tiene que pensar no en el momento, sino en el futuro. Si uno después de 5 años sigue fusionando porque se fue cortando la fibra por algún motivo, y llega un momento que ya se me está cayendo la señal porque hay mucha pérdida, y estamos complicados. ¿Sí? Cada bobina mide, son 4 kilómetros. 4.000 metros para manejarlo y se usan nodos de cada 90 a 200 kilómetros. Sí.
A ver, en un empalme por fusión bien hecho, ¿cuántos dB de pérdida suele tener? En un empalme por fusión bien hecho y con una buena máquina, vos podés llegar a tener aceptable 0,01 dB. Tenés que jugar ahí, al borde. 0,01 dB de OTDR. ¿Por qué? Porque la fusionadora también te mide la pérdida, pero la pérdida que mide la fusionadora es por reflexión. No es una luz que manda desde adentro, sino que desde afuera. Y es aproximada. No hay fusionadora que te dé el valor exacto de pérdida. El OTDR viaja por adentro de la fibra, que es quien te va a decir exactamente cuál es el estado. Después tenemos el conector o un empalme mecánico. Fíjense, tenemos un empalme por fusión, la pérdida. ¿Se entiende esto, no? Que la pérdida es este intervalo. ¿Sí? Después abajo, en el OTDR tenemos unos cursores A y B, en donde sirven para hacer tramos, ¿sí? Intervalos. Entonces yo con el cursor A me paro, por ejemplo, acá. Estoy en la imagen de arriba a la izquierda. Me paro en donde termina el patch o la bobina de lanzamiento. Y con el B me paro acá. Supongamos que acá tengo el final de fibra. Entonces, en la pantalla del OTDR me va a decir cuántos dB de pérdida acumulada hay, cuál es la longitud de la fibra entre esos dos puntos. O sea, me va dando todos los parámetros que hay entre esos dos puntos. ¿Sí? Después, bueno, acá se menciona el posicionamiento correcto del indicador. En este caso sería el B. ¿Por qué? Porque acá está el final de fibra. Fíjense el ruido que se genera acá. Acá es final de fibra. Todo ruido. Entonces, la posición es justo en el punto de inflexión. Ahí. Lo mismo en este caso. ¿Sí? Siempre es, uno mira la linealidad y en cuanto se genera la variación, ahí es donde hay que parar. Nunca después. ¿Sí? Después, digamos, yo estoy acá. Vamos en esta. Bueno, acá tenemos los intervalos. Fíjense que acá estamos hablando de dos fusiones. ¿Sí? Una fusión acá y otra fusión acá. Y después acá estoy viendo, digamos, es una fusión, pero yo estoy agarrando o tomando después de la fusión. ¿Sí? Y antes de la fusión del segundo punto. Esto es importante entenderlo porque si no uno después con el OTDR no sabe qué medir o cómo medir. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poquito, el OTDR, como dice ahí, detecta, localiza y mide eventos en cualquier parte del enlace. ¿Sí? Estos son los distintos eventos. Fíjense, el empalme por fusión, el conector o empalme mecánico, la ganancia. Esto es un rollo que se pone, si es aéreo, van a ver en los postes rollos. ¿Qué es eso? Ah, se está haciendo spam, Alfredo. Todavía no nos vamos, Alfredo, me faltan algunas, ¿eh? No hay problema, dale, tranquilo. Me tomé 2 cafés a todo esto. Sí. Entonces, tenemos la macro doblez. Esto es cuando, por ejemplo, tenemos un aéreo y se cayó un poste, un árbol y está montado sobre la fibra. Bueno, ahí nos está generando este tipo de atenuación. Y el final de fibra o corte. ¿Sí? Después dice, las pruebas de OTDR comúnmente se realizan en dos direcciones y los resultados se promedian. Es decir, hay OTDRs que son bidireccionales directamente. ¿Sí? En el caso nuestro son bidireccionales. No hace falta ir a las dos puntas. El que lo quiera hacer, que lo haga.
Y cuando se hacen el OTDR viene con un software, y cuando se ponen las dos curvas en el software, se hace el cruce, ¿no? O sea, me tienen que figurar las mismas atenuaciones tanto de un lado como del otro, por supuesto a distintas distancias, ¿no? Que es lo que se llama acá el análisis de pérdidas bidireccionales. Y lo que les decía antes, no caigo como se da lo de la ganancia en un rollo. Sin amplificador se refiere. ¿Cómo? Sin un amplificador, a eso se refiere. Claro, sí, eso es. O sea, acá hay dos tipos de ganancia. Una es la ganancia que, por ejemplo, tenemos una línea aérea, se corta el cable, porque pasó o vino alguien y lo cortó. Entonces, ¿qué pasa? Si no hubiera posibilidad de tirar fibra de un lado, de acá, ni de acá, tendríamos que hacer dos fusiones para colgar un tramito de 1 metro de fibra. Esas dos fusiones es pérdida. Y acuérdense que acá de lo que se trata esto es reducir la cantidad de pérdidas posible para que el enlace sea lo más puro y al borde del 100%, ¿no? Yo, para evitar esos dos puntos de fusión, lo que hago es, a determinadas distancias, se deja enrollada lo que se llama ganancia física, un rollo de, en algunos casos son 15, 20 y en otros casos 50 metros de fibra. Yo acá enfrente tengo un rollo de 100 metros de fibra colgado en un poste. Entonces, yo ya con esa ganancia, ahí ya puedo hacer la unión con una sola fusión, sin usar dos. Entonces, de ese modo, yo evito tener ese tipo de pérdidas, ¿no? Porque uno dice, no, bueno, pero es una. Sí, pero es una hora, pero si dentro de, no sé, qué sé yo, un año se cayeron 3 árboles y te cortaron 3 veces la fibra, ya van a ser 6 más. Y bueno, es una sumatoria, ¿no? Acá la idea es que no sumen, sino que resten. Déjenme que me olvidé de poner agua. Denme un segundito que me está secando la garganta. Estirá, Alfredo. Por un momento me asusté, pensé que ibas a tomar del pico de la botella. No, 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 no. Vamos a hacerlo lo más profesional posible. Posible. Bien. Te cuento que se te cortó la cámara, no sé qué tocaste, pero. ¿Cómo va? Ahí está, ahí volvió. Bueno, OTDRs, a ver. Cuando uno tiene que elegir OTDR, tiene que saber básicamente qué tipo de fibra es, si es monomodo o multimodo, y qué rango dinámico me sirve. ¿Sí? Fíjense acá, bueno, acá están todos los modelos de OTDR que nosotros trabajamos. Y tenemos el primero que es un OTDR único multimodo, para fibra multimodo, entre 850 y 1300. ¿Sí? Y acá tenemos zona muerta de eventos y zona muerta de atenuación. Son los datos que uno tiene que saber cuando compra el OTDR. Por otro lado, después tenemos una línea de OTDRs monomodo, en donde el máximo rango dinámico es 50/48. Esto es 50 para 1310 y 48 para 1550. ¿Sí? Si uno hace la cuenta, donde dejé mi calculadora, vamos a tomar 0,4, 50 dividido punto 4, estamos hablando, no, hasta 6. 50, 50 dividido
Algo estoy haciendo mal, porque me da 100 kilómetros. Algo estoy haciendo mal. Bueno, este TDR alcanza hasta los 250 kilómetros. ¿Sí? El F. Después tenemos otro que es para redes GPON, que es lo que habíamos dicho, que es 1310, 1490 y 1550, con estos rangos dinámicos. Ahí está, Sergio, sí. Y tenemos para monomodo y servicio. Acuérdense que 1625 es para hacer mediciones con el cable o la fibra en servicio. ¿Sí? Después tenemos otro que es para servicio solo. Y después tenemos este otro que es similar a este, pero con menos funciones. El BPSI quiere decir que viene con el lápiz óptico, la luz visible, que es para hacer detección de pelos y localizador de paso visible. La P es de Power Meter, o sea, medidor de potencia. La S es de fuente de luz. Y la I es para conectar un microscopio. ¿Sí? O sea, ya el equipo viene preparado para todo esto, menos el microscopio, que es un accesorio que se le conecta al instrumento. Lo demás viene todo funcional, 100%. Entonces, es importante cuando uno necesita un TDR saber qué longitudes de fibra voy a llegar a medir. El cliente por ahí les dice, sí, no, son 1000 kilómetros. Sí, bueno, pero primero, los rollos de fibra vienen de a 4 kilómetros. O sea que cada 4 kilómetros voy a tener un punto de atenuación. Por otro lado, hay cajas de empalme, hay cajas de ganancia. O sea, hay distintos puntos en esos 1000 kilómetros donde no necesariamente tengo que comprar un OTDR de 1000 kilómetros. ¿Entiende? Uno va haciendo por tramos. Después, a ver. Por otro lado, bueno, con OTDR, ¿por qué los dos conectores de salida en OTDR? Porque el segundo conector es la luz visible, o el medidor de potencia, o la fuente de luz. Es un conector que, de acuerdo a cómo lo configuras, es la función que tiene. Y hay otro conector que no se ve, que es para el visor del microscopio. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos el OTDR, y después, como herramientas adicionales al OTDR, tenemos el POM Power Meter. Esto es un medidor de potencia para redes GPON, o sea, para 1310, 1490 y 1550. Tenemos el medidor de potencia óptico, que es para 1310, 1550, 850, 1300. Y tenemos la fuente de luz, que es o para monomodo o para multimodo. ¿Sí? Y una para redes PON. Por otro lado tenemos el VFL, que es el Visual Fault Locator, que es el localizador visual de falla. El OTDR C90E lo usamos para medir fibra multimodo. ¿Deberíamos hacer una cuenta de ajuste? No, no, es decir, deberías usar un multimodo, no un monomodo. Pero bueno, si vos querés detectar puntos de, no sé, conectores, patch y toda esa historia, lo vas a ver. Pero no vas a tener, digamos, un valor de atenuación real, una pérdida real, porque estamos hablando de una fibra que no tiene nada que ver con el equipo. ¿Sí? En muchos casos lo usan. ¿Por qué? Porque cada un multimodo te piden medir 200 monomodos. Entonces, si vos vas a hacer la inversión, la vas a hacer por un monomodo, no por un multimodo. Esa es la cruel realidad, ¿no?
Entonces, en cuanto a los conectores, todos los equipos vienen con el conector tipo FC. ¿Te lo vendí yo? Sí, ya sé. Otro no te lo vendió de acá. Pero si es para multimodo, tiene que ser para multimodo. En ese caso se habrá hecho porque me habrás dicho que era para monomodo. Pero bueno, después lo vemos eso, no hay problema. Entonces, conectores, esta es la parte de arriba del OTDR, en donde están los... no, esto no es un OTDR, sino que esto es un medidor de potencia. Acá tenemos el ONU y el OLT. Este es el generador y este es el receptor. El OLT es el receptor. Acá tenemos también abajo distintas posiciones donde se puede poner el OTDR. ¿Sí? SP es splitters. Y bueno, las distintas series de OTDR. Por otro lado, esto es para lo que sirve el localizador visual de fallas. Fíjense a la derecha que cuando uno dobla la fibra, por una cuestión de reflexión, uno va a estar viendo el color, ¿no? Es decir, la luz visible, básicamente. Y esto está generando a su vez atenuación. ¿Cómo? ¿Ese venía para 5 y 10 kilómetros? ¿Cuál? El lápiz. Hay para 5, 10, 13 kilómetros y tenemos otra línea que llega hasta los 30 kilómetros. Entonces, bueno, digamos, aquí llegaríamos con todo lo que es la parte de OTDR.